La Semana Santa es un tiempo especial. Parece que en estos días muchas energías están sueltas y pueden ocurrir sucesos paranormales muy particulares en este tiempo. Escuchemos estas interesantes historias. Hola, bonita tarde. Les contaré lo que me pasó cuando vivía en un pueblo de Veracruz con mi niña de 4 meses. En ese tiempo, se decía que al pueblo había llegado un brujo que realizaba limpias y trabajos. Era la noche del Jueves Santo. Estábamos en nuestra casa, que en aquel tiempo era de tarro y paja. Repentinamente, escuchamos un aleteo muy fuerte en el techo. Al momento que esa cosa llegó, una parvada de guajolotes que dormía en un árbol del patio salió despavorida. Salimos a ver qué ocurría y vimos un pájaro gigante. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. A esa misma hora, mi cuñado venía llegando a la casa, en estado de ebriedad. Él también pudo ver a esa cosa en el techo y con la impresión, inclusive se le bajó la borrachera. Entramos enseguida a nuestra casa, pero no podíamos dormir. Mi padrastro, quien también estaba de visita, me dijo que por ser Semana Santa, debía poner unas tijeras debajo de la almohada. Además, me dio su sombrero y me indicó lo siguiente: ponlo boca arriba, para que no chupe la bruja a tu niña, y ponle su ropa al revés. Así lo hice, pues mi hija no estaba bautizada y todo apuntaba a que esa cosa iba por ella. La mañana siguiente se fue el brujo y ya no supimos más de él. Historia de 1028 Jauregui. Buenas tardes o noches. Les comparto otro relato de mi vida. Hace varios años, una tía mía fue intervenida quirúrgicamente para extirparle un tumor cerebral y removieron parte de este órgano en el proceso. Tras esto, su capacidad se vio reducida. En ocasiones no era capaz de reconocernos. Ella solo tenía hijas, quienes me pidieron que me quedara en su casa para ayudarlas a cuidar a su mamá. Después de un tiempo, se hizo notorio que pronunciaba palabras sin coherencia. También nombraba a familiares que ya habían fallecido, fijando su mirada como si realmente estuvieran en la misma habitación. Una noche, mi prima gritó mi nombre, por lo que acudí presuroso y alarmado. Cuando llegué con ella, me dijo que su mamá, mi tía, estaba en el baño. No salía, tampoco podía abrir la puerta y estaba asustada, pues la escuchaba hablar con una voz rara, cosas sin sentido. Yo tampoco alcancé a distinguir lo que decía. Como su casa era una de esas casonas antiguas, entre la puerta y el tabique se podía ver hacia adentro del baño, y alcancé a verla sentada en el excusado, con los codos sobre sus rodillas, mirando al suelo. Le dije entonces: tía, ¿está bien? Ella levantó su cabeza y me miró fijamente a través de la rendija. Tuve una sensación muy extraña. Dijo entonces con una voz que no puedo describir, pero era muy ronca. Si no hubiese estado viéndola, no creería que fuera ella. No soy tu tía. Yo insistí: tía, ¿está bien? Recibí una réplica, aún más molesta: Que no soy tu tía. Justo frente a ella había un cuadro de la Divina Misericordia, y para nuestro asombro, comenzó a reclamarle al Jesucristo de la imagen el por qué lo había expulsado, diciendo que lo amaba, lo quería, era su adoración y lo había expulsado. Tras oír esto, sentí que mis rodillas temblaban sin antes haberlo notado, tal como si fuera una caricatura. No tienen idea del terror que me invadió, tanto que torpemente intentaba detener mis rodillas con ambas manos, pues temblaban de una forma exagerada. Le dije a mi prima que teníamos que sacar a mi tía del baño e, invocando a Dios, debíamos tomarla cada quien de un brazo. Así lo hicimos, mientras mi tía nos miraba inquietantemente a cada uno. Caminábamos cuando mi tía observa las largas uñas postizas que mi prima recién se había puesto, cuando con esa voz grave y horrible dijo: Así tengo las uñas, como las tuyas. No. Hubiesen visto la cara de mi prima y los gritos que no pudo contener. Tras dejar a mi tía en su cama, me despedí y no volví a verlas hasta el día siguiente. Cuando estaba con ellas,
Tras un par de horas, mi tía voltea repentinamente hacia mí y dice: Yo sé lo que quieres y te lo puedo dar. En ese momento vino a mi mente mi mayor ilusión, tener un tráiler propio para trabajar por mi cuenta, pues como en un relato anterior les había contado, soy trailero. Sin embargo, es más mi temor a Dios que el amor a lo material, y le dije: no, gracias. Mi mamá, quien también estaba presente, comenzó a interrogar a mi tía, habiendo antes hecho algunas protecciones a su persona y uso de agua bendita. Esa entidad dijo entonces su nombre, quién era y de dónde venía, y que había acudido para ayudar a mi tía, pues ella se lo había pedido. Fue un episodio espantoso, pero gracias a las acciones de mi mamá, el agua bendita y sobre todo a Dios, esa entidad finalmente se marchó al día siguiente. Una vez hecho esto, mi mamá conversó con mi tía todo lo ocurrido y los detalles de lo que había mencionado esa entidad. Sorprendentemente, mi tía confirmó que sí le había pedido ayuda, pues dijo estar cansada de la situación y Dios no la escuchaba, por lo que pidió ayuda a quien fuera. En ocasiones, abrimos puertas peligrosas sin saberlo, invocamos espíritus oscuros sin advertirlo. Tengan mucho cuidado, amigos míos, porque tanto el bien como el mal existen. 3 años después de la operación, mi tía falleció. Sin embargo, en ese lapso, al ayudar con su cuidado, pude intercambiar palabras con entidades positivas y negativas que se hacían presentes a través de ella en episodios de posesión, pues esa puerta quedó abierta tras la primera invocación. Experiencia de Stephanie. Buenas tardes. A mí y a mi familia nos han pasado cosas inexplicables desde que yo era pequeñita, y hoy les quiero platicar sobre lo que le sucedió a una de mis hermanas. Hace aproximadamente 10 años, a días de la representación de la crucifixión y muerte de Jesús en Semana Santa, mi hermana, quien tendría unos 17 o 18 años, se encontraba durmiendo cuando, de repente, sintió que algo se acostaba sobre ella. No podía moverse ni hablar. Esa cosa le susurraba al oído. Mi hermana decía que era una voz de mujer, al parecer en sus 30s. Le susurraba la oración Padre Nuestro, pero en un tono burlón. Decía 5 o 6 palabras y soltaba una risa macabra. Le ocurrió lo mismo noche tras noche, hasta que, el Viernes Santo, día en que según la tradición cristiana Jesús murió, fue diferente, pues la cosa se le subió encima, pero no le habló. Sin embargo, ella podía escuchar que, a lo lejos, alguien venía cantando por toda la calle en un idioma raro. Se dio cuenta de que eso que escuchaba era algún tipo de alabanza, pero al igual que la otra cosa, cantaba y se reía burlándose. Cuando lo que venía cantando por la calle parecía haber llegado al frente de la casa donde mi hermana estaba, se detuvo, soltó una carcajada. Después siguió su camino. Luego, cuando ya no podía escucharse, lo que mi hermana tenía encima, se fue. Días después, estábamos viendo un documental de Semana Santa en televisión y mencionaron el idioma que Jesús habló, arameo. Al estar escuchando, mi hermana pudo reconocer que esa era la lengua en que cantaba el ser que venía por la calle. No somos expertas en idiomas, pero mi hermana estaba completamente segura de que era lo mismo que escuchó. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pudo haber sido? Suceso vivido por Andrés Ríos. En ese entonces, apenas tenía 18 años. Un grupo de amigos y yo visitamos una playa llamada Manzanillo del Mar. Era un día soleado, con poco viento y un cielo despejado. Apenas llegamos, nos preparamos para ir a nadar. A un lado de donde nos encontrábamos, había otro grupo de personas. Parecía una familia. Eran 5 mujeres y 4 niñas, de entre 10 y 12 años. Todo transcurría normalmente, pero alrededor de la 1 de la tarde empezó a sentirse frío, mucho, mucho frío, y el cielo se tornó nublado, a tal punto como si estuviese por llover,
y la oscuridad era similar a cuando cae la noche. Repentinamente, una fuerte corriente trataba de llevarnos mar adentro, algo que puede ser normal, pues sucede cuando se está formando una ola, y de ahí la importancia de mantenerse en la orilla de la playa si no sabes nadar. Y aún sabiendo, yo prefiero no adentrarme demasiado, por el respeto que impone el agua, especialmente la del mar. Como es de esperarse, nadamos nuevamente a la orilla con algo de esfuerzo. Al pisar tierra firme y voltear, nos percatamos que las 4 niñas también fueron arrastradas y, por desgracia, no sabían nadar, por lo que estaban en grave peligro de ahogarse. 4 de mis amigos y yo tomamos algunos flotadores con los que estábamos jugando y nos apresuramos a rescatar a las niñas. Yo pude tomar a 2 de ellas y subirlas a un flotador, mientras que mis amigos se ocuparon de las demás. Por fortuna, no habían perdido el conocimiento y solo tragaron un poco de agua. Quizás se pregunten dónde estaban los guardias salvavidas. No lo sé, ninguno apareció en esos momentos. Estando sobre la arena, escuchamos un grito proveniente del mar. Una de las mujeres que estaba con las niñas se lanzó al agua en un intento desesperado de salvarlas, y para empeorar la situación, no sabía nadar. Nos miramos entre sí estupefactos. No entendíamos por qué lo hizo, si seguramente pudo ver que nosotros ya habíamos conseguido ayudarlas. Sin embargo, al observar bien la escena, nos percatamos en que no eran 4 niñas, sino 5, por lo que aún quedaba una en peligro, y era la razón por la cual la señora se arrojó desesperada. Algunas personas se apresuraron a socorrer a la señora. En el frenesí y bajo el efecto de la adrenalina, no podía ver bien, por lo que 2 de nosotros fuimos por la niña, ya que nos encontrábamos más cerca. Antes de entrar al agua, vi algo que me dejó inmóvil. Mis piernas no me obedecían. Había un montón de manos blancas, largas y pálidas, justo debajo de la superficie, y no eran algas. Soy cartagenero, el mar es parte de mi vida y sé distinguirlas perfectamente. Además, el agua era clara, por lo que estoy completamente seguro de lo que vi. Pude observar con horror los detalles, sus dedos, uñas e incluso hasta parte del antebrazo. El cielo se oscureció aún más y el frío se intensificó. Soplaba un viento helado. Mis demás amigos, al vernos inertes, saltaron al agua, pero al entrar los invadió un miedo terrible, paralizante según lo describieron, pero ninguno había visto lo que yo. A pesar del estado en el que me encontraba, al volver a ver a la niña, noté que estaba boca abajo, flotando, así que inhalé profundamente y pensé: Dios, dame fuerzas y guárdame del mal. Entonces recuperé el control de mi cuerpo, tomé a mi amigo del brazo y le dije: vamos. Entramos al agua, que estaba helada, tanto que calaba en la piel, algo muy raro porque en Cartagena hace mucho calor y el agua siempre está cálida. Cuando al fin llegamos hasta la niña, ya alcanzábamos a ver a quienes habían ido a auxiliar a la señora. La marea continuaba jalándonos hacia lo profundo, y repentinamente, una ola arrastró a mi amigo de vuelta hacia la orilla, dejándome solo, a escasos metros de la niña. Yo sentía que me quedaba sin fuerza. El miedo a cansarme y no poder nadar de regreso se apoderaba de mí. La pequeña estaba inconsciente, flotando boca abajo. En un último esfuerzo, extendí mi mano para tomarla del brazo y jalarla hacia mi flotador. Sin embargo, una gran ola nos embistió, hundiéndonos hacia el fondo. Por fortuna, en el movimiento, la niña cayó sobre mí, y aún debajo del agua, pude sujetarla y nadar de nuevo a la superficie. Acto seguido, el mar se calmó repentinamente y el cielo se despejó. El sol salió y el agua dejó de estar tan fría. Justo cuando intenté comenzar a nadar con la niña, algo jaló a la pequeña hacia abajo, con fuerza, arrastrándome con ella. Debajo del agua, sentí como unas manos frías y largas me jalaron también. Parecían ser de mujer, algunas de hombre, pero todas eran muy fuertes. Los brazos eran duros, como piedras, arrastrándome a la profundidad lentamente. Yo no soltaba a la niña, no estaba dispuesto a dejarla ir. Sentí el impulso de salvarla a toda costa, que me empujaba a pelear. Cuando no pude contener más la respiración
y pensé que moriría. El tiempo pareció detenerse unos instantes. Dejé de sentir por un par de segundos la desesperante sensación de asfixia y escuché una voz que nunca antes había oído, pero que extrañamente me pareció familiar, como si me hubiera acompañado toda la vida. Con un tono potente como un trueno, pero a la vez suave, agradable y gentil, dijo: «Suéltala». Yo me resistí y nuevamente la voz insistió aún más fuerte: «Suéltala». Y al no hacer caso, dijo por tercera vez, pronunciando mi nombre: «Andrés, suéltala. Esta no es tu hora. Ya la salvaste. Ahora suéltala, por favor». Creí esas palabras, así que la solté. Las manos frías y fuertes que me sujetaban se debilitaron y nos dejaron ir. Aunque regresó la sensación de asfixia, era un poco más tolerable, pero no me quedaba mucho tiempo. Entonces, otras manos me tomaron del torso. Eran más fuertes, pero cálidas y suaves. Me subieron rápidamente a la superficie y una vez ahí, noté que tenía a la niña sujetada de la mano, algo imposible pues recordaba perfectamente que la había soltado, hundiéndose en el abismo marino frente a mis ojos. No pensé mucho en eso y con las últimas fuerzas que me quedaban, nadé a la orilla. Llegué, le di respiración boca a boca a la pequeña, que por fortuna comenzó a toser, vomitó el agua, comenzó a respirar y me miró. En ese momento, debido al tremendo esfuerzo, perdí el conocimiento por algunos segundos. Cuando pude recuperar el aliento, vi un montón de gente reunida alrededor de algo. Al acercarme vi que la señora que había entrado al agua, por desgracia había perdido la vida, tratando de rescatar a la niña, algo que por poco a mí también me cuesta la existencia. A pesar de los múltiples intentos, no lograron reanimarla. En esos momentos, el cielo estaba ya completamente despejado, el mar en absoluta calma, interrumpida por los lamentos de los familiares por la pérdida de su ser amado. Era como si lo que estuvo en el agua, al cumplir el cometido de llevarse a alguien, simplemente se fue. Yo y la pequeña hubiésemos sido también víctimas fatales, de no ser por esa voz que me habló debajo del lecho marino, dándome fuerzas, y esas manos cálidas que me salvaron subiéndome a la superficie. Dios tuvo misericordia y nos salvó. Cuento con honestidad esta increíble historia, que a pesar de los insólitos hechos, tiene la certeza de que realmente pasó. Aunque a muchos les cuesta dar crédito a esto, las personas que me aman lo creen, y eso es suficiente para mí. Mis amigos, testigos de ese trágico día, evitan el tema pues, aunque no pudieron ver las manos, sí sintieron el extraño e intenso frío y esa presencia siniestra bajo el agua que los paralizó de miedo. Los he notado temblar del solo recordar. Les comparto esta historia porque quiero que sepan que aunque una situación se torne escalofriante y a pesar de que hay cosas espantosas afuera que no podemos ver, acechándonos, también tenemos un Dios todopoderoso y compasivo, quien nos protege y aparece cuando más lo necesitamos. Sé perfectamente lo que vi, aquello que viví. Por ello, cuando alguien dice, yo no creo en esas cosas, a mí nunca me ha pasado ni he visto nada, siempre respondo, qué bueno, así es mejor, y le pediré a Dios que nunca las tengas que vivir. Aunque algún tiempo pensé en no volver a esa playa de Manzanillo nunca más, ya es hora de regresar y nadar de nuevo en sus aguas, para dejar esta historia y el miedo atrás, y recordar esta experiencia sin sentir que me ahogo de nuevo. Experiencia de María Guadalupe Bravo. Hola, ¿qué tal? Les quiero contar lo que me pasó hace aproximadamente 10 años. Durante Semana Santa, fui a una ranchería en el estado de Oaxaca, a una misión espiritual. Éramos un grupo de 3 mujeres, una chica de 17 años, una señora de 45 y yo, que en ese tiempo tenía 23. Una noche, nos invitaron a cenar los pobladores y al regresar al lugar donde dormíamos, ante la falta de alumbrado público, teníamos que guiarnos con una linterna y yo era la única que llevaba una. De pronto, de un poste salió un perro enorme. De inmediato comenzamos a rezar
ya que vimos claramente cómo ese perro se convertía en un hombre. Al estar a escasos pasos de nosotras, escuchamos un lamento de mujer, y esa cosa salió corriendo hacia la maleza del hogar. Llegamos a la casa y seguimos haciendo oración. Al amanecer, llegaron unos jóvenes y les contamos lo que nos pasó. Nos dijeron que era un nahual y que estaba buscando a su mujer. Por eso no nos hizo nada. Afortunadamente, ese día regresamos a nuestros hogares. El siguiente relato es de Francisco Carlos. Recuerdo muy bien que era sábado de gloria. Yo me encontraba en una alejada colonia llamada Arcos del Sol, a las faldas de un cerro a las orillas de San Juan del Río, en Querétaro. Estaba platicando con mi mamá, mi tía y mi novia, quien ahora es mi esposa, recargados en una barda. Eran como las 9 o 10 de la noche cuando a lo lejos comenzaron a vislumbrarse unas luces. No podíamos reconocer qué eran. Estaban en los cerros de alrededor. De pronto, pudimos distinguir varias más, bajo la estructura de una torre de cables de alta tensión, sobre el monte. De estas últimas, se veía claramente cómo se movían de un lado a otro, y cuando se juntaban, se iluminaba por completo la base de la torre. En cierto momento, llegó un vecino de nombre Gerardo, y nos preguntó: ¿qué hacen? ¿Todavía están viendo las brujas? A lo que respondimos: ¿cuáles brujas? Pues las que están arriba del cerro, atrás de ustedes, replicó. Al voltear a ver, nos sorprendió que atrás de nosotros había más luces. Le comenté que estábamos viendo las de la torre cuando me dijo: vamos a verlas, tengo una escopeta y un revólver, les metemos unos plomazos. No les vas a hacer nada, le contesté, pues mi abuelo nos platicaba mucho de ellas. Él logró agarrarlas y decía que, si hablabas de ellas, incluso a lo lejos, te escuchaban. Era tanta su insistencia que le comenté: si quieres vamos rápido, pero en tu coche, hacia la torre, a ver qué vemos. Él tenía un carro estilo Jeep, de los primeros modelos, con toldo de lámina. Vamos pues, dijo emocionado. Le dije a mi familia que iría y que no tardaba, aunque ellos no querían que fuera. Fui con Gerardo en su auto. Llevábamos solo los cuartos prendidos. Salimos de la colonia. Nos dirigimos hacia la torre, pero ya no se veía nada. Le dije: párate aquí, a ver qué vemos. Nos bajamos del vehículo y nos sentamos en el toldo, esperando ver algo o a alguien. Había un silencio muy profundo. Oye, no se ve nada, dijo Gerardo. Tranquilo, hay que esperar, le contesté. El viento que soplaba era raro, pues parecía que venía en secciones. De repente, a lo lejos, empezaron a aullar los perros, varios a la vez. ¿Oíste a los perros? Sí, pero tú tranquilo, le repuse. Ambos seguíamos sentados, sin movernos, cuando escuché que algo caminaba alrededor de nosotros, pero yo no lograba ver nada. Estaba completamente oscuro y no llevamos ni una lámpara. Seguía escuchando cada paso. Parecía que caminaban poco a poco dándole la vuelta al carro. Oye, Francisco, dirás que estoy loco, pero oigo pasos. Tranquilo, amigo, yo también los escucho. Todo se volvió a quedar en silencio. El viento volvió a soplar y comenzó a mover los arbustos. Se calmó poco a poco. De repente, como si alguien me hablara, volteé hacia atrás y entre el pasto vi una silueta negra, como si fuera una sombra, acercándose lentamente a nosotros. Esperé un poco, observándola, pero cuando la vi cerca, le dije a Gerardo: mira, amigo, ¿no que no se aparecía? Le señalé hacia donde se encontraba la sombra y volteamos a verla. Mi amigo se puso muy nervioso. Inmediatamente comenzó a rezar. Cálmate, aguanta, le dije. Aquella sombra fue tomando forma al irse acercando cada vez más. Tenía la forma de un animal. Caminaba sigilosamente como lo hacen los gatos cuando quieren cazar una presa.
Su cabeza era como la de un perro de la raza Rottweiler, pero con orejas chiquitas. Sus piernas y brazos parecían las de una persona. Observamos a esa cosa llegar hasta el auto de mi amigo. Nosotros seguíamos en el toldo y eso se sentó en la parte trasera del coche y repentinamente emitió un grito muy fuerte. Mi amigo y yo nos volteamos a ver. Estábamos atónitos, llenos de miedo. Volteamos la mirada y ese animal, bestia o lo que fuera, ya no estaba ahí. Ahora estaba delante de nosotros. Se movió muy rápido y sin hacer ruido. No me explico cómo lo hizo. Nos seguía viendo. Movía la cabeza, daba un paso y hacía lo mismo, insinuándonos que lo siguiéramos, pero no lo hicimos. Luego desapareció. Amigo, queríamos ver algo, pues ya lo vimos, comenté. Gerardo estaba tan asustado que se encontraba en shock. No podía pronunciar palabra alguna, ni moverse. Tuve que bajarlo del toldo y subirlo al carro. Me tocó manejar de regreso a la colonia. Cuando llegamos, vimos que esas extrañas luces volvieron a aparecer. Aún me pregunto, ¿qué fue eso que vimos esa noche? Espero les resulte interesante este relato verídico. Saludos. Aunque esta historia ya la habíamos incluido en una recopilación anterior, creímos pertinente incluirla en esta recopilación de historias que ocurrieron en Semana Santa. Muchas gracias por escucharnos y no olviden andar con cautela en las noches de estos días santos.